Muy bien, muchas gracias, hermana Ligia, y que siga cumpliendo muchos años más. Estamos estudiando la vida del rey David. Hemos estudiado 22 episodios en la vida del rey David. En esta noche vamos a estudiar el número 23. Déjeme decirle que hay 62 capítulos en la Biblia que hablan acerca del rey David. 62 capítulos. Difícil meternos en cada uno de los detalles, ¿verdad? Sucedieron una gran cantidad de situaciones en la vida del rey que están vinculadas, ¿verdad? Que están enraizadas en otros temas y con otros personajes. Pero, hermanos, nos saldrían 100 estudios si no queremos pues hacer eso. Yo creo que unos 40 es suficiente. Ya vamos por el número 23 en esta noche. Ya entramos al segundo libro de Samuel. Vamos a estudiar todo, ¿ok? No se preocupe, vamos a hablar más adelante de por qué David tuvo tantas mujeres, ¿verdad? Vamos a hablar también de lo que es el pacto davídico. Vamos a hablar de en qué se parece David con el Señor Jesús, por qué fue David el hombre conforme al corazón de Dios, y algunos detallitos importantes en la vida de este fascinante y central personaje de las Sagradas Escrituras. Ahora nos vamos a ir, por favor, al segundo libro de Samuel, capítulo 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. La semana pasada estudiamos el capítulo 1, donde se nos presenta la muerte del rey Saúl. Hemos estudiado cómo David anduvo huyendo por el desierto, de desierto en desierto, de cueva en cueva, metido porque Saúl se lo quería echar al plato, lo quería matar, y David pues anduvo huyendo de Saúl. Y bueno, estudiamos también el capítulo 3 y vimos pues, vamos a dejar los hijos para más adelante, pero hablamos también de Abner y etcétera. Vamos a irnos al segundo libro de Samuel, capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 5. Dice la palabra del Señor así: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Ok, ahora déjame mira, nada más para a manera de colocarlos en el contexto de la situación. Muere Saúl. Israel está dividido en dos partes: el norte, que es Israel, y el sur, que es Judá. David está en Judá. Entonces, vamos a irnos un poquitito al capítulo 2, por favor, siempre segunda de Samuel, capítulo 2. Nos damos cuenta que se muere el rey Saúl, y en este capítulo 2 de segundo de Samuel, después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. Y luego volvió a consultar: ¿a dónde subiré? Y Dios le dijo: quiero que subas a Hebrón. Ok, hasta ahí estamos bien. Y luego en los versículos siguientes nos damos cuenta cómo en ese capítulo 2 entronan a David como rey. Entonces David es rey, pero de la parte del sur, de Judá. En el norte Abner era el que mandaba, y Abner puso a Isboset, uno de los hijos de Saúl, como rey en el norte. Entonces estudiamos la semana pasada que en los capítulos anteriores nos damos cuenta que David reinó Judá 7 años y medio. Ok, hay que tener eso en mente, y si me regala aire mejor todavía. Ok, entonces vamos a regresarnos ahora a segundo de Samuel, capítulo 5. Quiero que tengan en mente esa situación, que David reinó en Judá 7 años y medio. Bueno, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. 2. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. 3. Vinieron pues
todos los ancianos de Israel. Acuérdese, vienen del norte, vinieron todos de allá al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Ojo, hasta este versículo David es rey sobre todo Israel. ¿Ok? Sobre todo Israel. Bueno, vamos a ver, versículo 4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar. ¿Y cuántos años reinó por todos? 40 años. En el sur, en Hebrón, en Judá, ¿cuánto tiempo reinó? 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y sobre todo Judá. Bueno, que Dios bendiga esta palabra. En los capítulos anteriores nos dimos cuenta nosotros que Abner, nombre que hay que tener en cuenta cuando estudiamos este pasaje de la Escritura, Abner era un tremendo estratega militar. Era el comandante, capitán, el jefe de la guardia del rey Saúl. ¿Ok? Pero bueno, muere Saúl, se queda Abner y dice Abner, bueno, la verdad es que a quien le corresponde ser rey aquí no es a David, sino al hijo de Saúl. Y pone a Isboset como rey allá en el norte. ¿Ok? 7 años y medio se quedó Isboset allá. Pero un día Isboset le reclama a Abner y le dice, oye, ha llegado a mis oídos que tú te estás metiendo con una de las concubinas de mi padre. ¿Qué pasó con eso? Se enoja Abner y molesto se va para el sur y quiere hacer pacto con David. Y le dice a David, ¿sabes qué? Yo te puedo entregar el reino completo. O sea, traicionero el Abner, ¿verdad? Yo te puedo entregar el reino completo. Terminamos la semana pasada leyendo de que Isboset, rey del norte, le tenía miedo a Abner, que era apenas su capitán. En 2 de Samuel capítulo 4 versículo 1, nos vamos a ir a la Nueva Traducción Viviente. Quiero que tenga la imagen, por favor. Esto es un estudio, hermano, es un estudio. Entonces, yo lo he ido llevando despacito, despacito, porque me interesa que usted entienda qué es esto, ¿verdad? ¿Por qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que sucedió allá? ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con lo demás? Por favor, si un poquito más rápido. 2 de Samuel 4, 1 de la Nueva Traducción Viviente. Fíjate. Cuando Isboset, el hijo de Saúl, ¿dónde estaba reinando él? En el norte, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo? Por 7 años y medio. Desde que murió Saúl hasta ahora, 7 años y medio. Abajo estaba David. No pasaba nada, excepto algunos pleitos que habían entre algunos de los del ejército, pero David ni cuenta se daba. Entonces, fíjate. Cuando Isboset, el hijo de Saúl, se enteró de la muerte de Abner en Hebrón, se acobardó y todo Israel quedó paralizado de miedo. El rey. Bueno, quiero aprovechar esta instancia para hablar de un principio de liderazgo. No, y este es el principio, ¿ok? No se debe colocar a una persona en una posición de liderazgo si esta persona no tiene capacidad de ser líder. Lo vemos hoy en día con los gobiernos del mundo, donde partidos eligen a personas que no tienen la capacidad de ser líderes. Utilizan figuras. Hay países, y muchos de esos en América Latina, donde la gente vota, como dicen unos compatriotas míos, por el menos peor. La gente no tiene esa capacidad. Ahora, si nosotros traemos el liderazgo a la milicia, traemos el liderazgo al aspecto militar, como lo que estamos viendo acá, y esto lo traducimos a la iglesia, hermanos, no se debe colocar a una persona en una posición de liderazgo si esta persona no tiene la capacidad de ser líderes. Hay gente que está enamorada de la posición de liderazgo. Hay gente que está
pero no tienen capacidad. Hay gente que está enamorada de la autoridad que posee el liderazgo. ¿Ok? Ser jefe es diferente de ser líder. Usted puede ser jefe porque el dueño de la empresa lo puso como jefe, pero que tenga la capacidad para que las cosas funcionen, para sacar adelante la empresa, son dos cosas completamente distintas. Hay personas que están enamorados de la influencia que brinda la posición, pero no tienen la capacidad. Ahora, hay que tomar en cuenta una cosa. Fíjate, un líder no nace, se hace. Pero debemos entender algo. Hay personas que no tienen ni el deseo de ser líderes, porque no tienen la capacidad. No quieren ser líderes. Y uno debe de aprender ese tipo de cosas. Alguien debe decir, mira, ¿sabe qué? Yo soy bueno para seguir instrucciones. Usted me dice a mí, ¿qué quiere que haga? Y yo se lo hago. Pero usted me manda que yo debo de tener iniciativa, que debo tener esto, ahí tengo problemas. ¿Y por qué digo esto? Porque Isboset era el rey del norte, pero no tenía la capacidad para ser el rey. Entonces, dígame una cosa, ¿quién mandaba? Abner, el capitán del ejército. Él lo puso. Él fue el que le dijo, oye, tú puedes ser rey. No me diga. Sí, hombre, corona, un trono, lo que tú digas la gente lo va a hacer. Ay, qué bonito, yo quiero ser rey. Pero capacidad para gobernar no tenía. Entonces, cuando él se da cuenta, Isboset se da cuenta que Abner murió, ¿qué le pasaron? Dos cosas. Se acobardó y tuvo miedo. Se acobardó y tuvo miedo. Entonces, entre las características principales, no me voy a detener demasiado en esto porque no es una charla de liderazgo, pero simple y sencillamente considero que hay una enseñanza grande acá. Y si usted en su trabajo, en su empresa, en el ejército, para aquellos que nos escuchan, gracias a Dios, hace unos años aquí mencionamos que aún en Irak nos escuchaban algunas personas. Donde quiera que Dios lo haya colocado a usted, pídale a Dios sabiduría, diga, Señor, yo quiero llegar a ser un líder. Yo quiero funcionar como tal. Hay gente que ni quiere siquiera, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, pues ¿y cómo le va? Pues por ahí, ¿verdad? Comiendo para trabajar y trabajando para comer. No tiene ningún tipo de aspiraciones en la vida. Un líder es un visionario, es decir, tiene sentido de dirección. Un líder inspira a la gente. Un líder motiva al pueblo a lograr objetivos en conjunto. Un buen líder tiene iniciativa. Un buen líder es un buen estratega, es decir, tiene la habilidad de reconocer necesidades de cambio en momentos circunstanciales. Es astuto, previene conflictos, se ha ganado la confianza de su gente. Todo esto yo se lo he sacado simple y sencillamente de cómo se comportó David todo el tiempo que estuvo metido en la cueva, todo el tiempo que estuvo metido en el desierto, y cómo 600 hombres, ¿se acuerdan ustedes? 600 hombres, dice la escritura que ahí estaban los endeudados, estaban los afligidos, estaban toda aquella gente que estaba deprimida, eran las que seguían a David, y David transformó a estas personas en los valientes de David. Es decir, era un hombre inspirador, era un hombre motivador, era un hombre que transformaba la mentalidad de la gente. Un líder es astuto, previene conflictos, se gana la confianza de la gente, posee habilidades de comunicación, tiene carisma también. Es optimista, es un hombre de fe y confianza, posee objetivos claros, es un hombre de oración, es intuitivo, es decir, es sensible a lo que sucede a su alrededor, mantiene el orden y la lealtad sin infundir temor. Un buen líder muestra pasión, hermano, que sin ese ingrediente es difícil. Es justo, es íntegro, es disciplinado, tiene capacidad de análisis, tiene capacidad de decisión, tiene la capacidad de dirigir y tiene un llamado evidente de parte de Dios. Un líder, la gente lo sigue voluntariamente, no anda obligando. Usted tiene que hacer las cosas porque yo digo, usted tiene que hacer las cosas porque yo soy el jefe. Un líder se gana la confianza, el cariño, la admiración de la gente que trabaja con ellos. Y todo eso lo hizo David. ¿Qué tenemos aquí con un rey? El rey Isboset. Lo pusieron como rey y le dijeron, mira, tú eres el rey ahora. Ah, vaya, pues muchas gracias. Pero él no mandaba, mandaba a Abner. Él no tenía la capacidad. Al contrario, le tenía miedo a Abner. Recuerda que lo estudiamos la semana pasada. Y ahora que le dicen, Abner se murió. Ah, se puso cobarde. Se puso cobarde. El pueblo tuvo miedo porque todo el mundo mira al líder. Lo menos que era él era un capitán, un comandante, un jefe del ejército. Y cuando se llena de cobardía y de miedo, el pueblo perece. En el capítulo 4, versículo 2, segundo de Samuel 4:2, fíjate que quienes mataron
Aquí pasó una cosa similar a la de Saúl. Los propios capitanes del rey lo mataron. Ahora bien, dice la escritura, había dos hermanos, Baana y Recab, que eran capitanes de los destacamentos de asalto de Isboset. Eran hijos de Rimón, un miembro de la tribu de Benjamín que vivía en Beerot. La ciudad de Beerot ahora forma parte del territorio de Benjamín. Bueno, en 2 de Samuel 4:7 dice, vamos a ver la versión 60, cuando entraron en la casa de Isboset, dormía sobre su lecho en su cámara y lo hirieron y lo mataron. Y mire usted, hermano, y le cortaron la cabeza al rey, al hijo del rey Saúl. Y habiéndola tomado, caminaron. Usted se puede imaginar caminar toda una santa noche con la cabeza de un hombre en la mano. Le cortaron la cabeza, habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón. Qué bobos estos, ¿verdad? Como que no habían escuchado que cuando David se dio cuenta que aquel amalecita le dijo, yo maté al rey y aquí está su corona, mataron al amalecita, David lo mandó a matar. Y ahora aquí tenemos a un par de traicioneros que dicen, matemos a Isboset para que quedemos bien con el rey David. Dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová, venga. Mire, hermano, hay gente que hace cosas por sus propios intereses y meten a Dios de por medio. Es verdad que me fastidia a mí eso. Pero bueno, Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Versículo 9. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijo de Rimón Berotita, y les dijo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. Cuanto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos si quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón para que la gente viera y tuviera miedo. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. La misma forma que David había matado a la amalecita, hizo con estos hombres que mataron al rey del norte de Israel. Con tal de agradar a David, fueron capaces de matar al rey del norte. Hicieron lo malo con tal de ganar el favor del nuevo rey y murieron. Bueno, de esa manera muere el rey del norte. Mire qué momento más crucial para David ahora. Él no hizo nada. Aquí vienen los hombres con la cabeza de Isboset. David estaba acostumbrado a ver cabezas colgando, le cuento. Acuérdese que él mismo le cortó la cabeza a Goliat. Y esta debe haber sido una gran cabeza usted, ¿verdad? Porque era cabezón el Goliat. Eso nos lleva al segundo punto. David es coronado rey sobre todo Israel. Quiero que vea conmigo 2 de Samuel 5:1. Espero que estemos, cabalmente. Quiero que vayamos viendo despacito estas cosas. Mire usted, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón. David se quedó tranquilo. David estaba en Hebrón, estaba en el sur. Él no tuvo nada que ver con la muerte del rey del norte. Él se quedó ahí tranquilo. Todos ellos vienen a David en Hebrón y le hablaron diciendo, aquí estamos. Yo tengo mis pensamientos al respecto, ¿ok? Aquí estamos, hueso tuyo y carne tuya somos. El pueblo, hermano. Yo le tengo miedo al pueblo. ¿Por qué? Dicen algunos. Porque
no toman decisiones sabias y son muchas las gentes. Yo me pregunto, ¿por qué vinieron a David? ¿Porque reconocieron que Jehová había escogido a David o porque se murió el rey? Me pregunto, si Isboset siguiera vivo, ¿hubieran venido todos esos ancianos de las tribus del norte a hablar con David? ¿Hubieran venido a decirle, aquí estamos, hueso tuyo somos? Whatever. Carne tuya somos. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque es Israel y no quiero enojarme contra ellos. Y mire, versículo 2, todavía para caer más mal. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, David, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra. Eso está cuando la gente me dice en la calle, pastor, yo no he conocido un pastor así como usted, pero van a otra iglesia. Chuecos. Pura habladuría es esa. Porque los hechos son en realidad los que demuestran. ¿Me explico? Y aquí le están diciendo, nosotros en realidad reconocemos que quien ha defendido a Israel siempre ha sido tú, David. No, hombre, si no ha habido nadie como tú. Y entonces, ¿por qué no vinieron antes, jovencitos? 7 años y la mitad han pasado. Tú eras quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel. Y si Jehová había dicho eso, ¿por qué no vinieron antes? ¿Por qué el día que Abner les dijo, vamos a poner a Isboset como rey, por qué no brincó el pueblo y dijo, no, señores, Dios ha dicho que es David el que va a ser rey sobre nosotros? ¿Por qué aceptaron a otra persona? Ojo, el pueblo no siempre tiene la razón. A través de toda la escritura lo vemos. Tú apacentarás a tu pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. El 3. Vinieron pues todos los ancianos. Vamos a darle el beneficio de la duda. Vinieron pues todos los ancianos. Hermanos, mire, yo he leído esto, a mí esto me emociona. Me emociona el momento. Me emocionan las circunstancias, me emociona la situación, porque David no se ha movido, él está en el mismo lugar. David no ha matado a nadie para lograr que el pueblo lo ponga en el lugar. ¿Sabe por qué me emociona esto? Porque se junta la voluntad de Dios, la voluntad del pueblo, se junta todo de una manera perfecta. David no ha logrado el trono a la fuerza. David no ha matado a nadie. Dios ha movido los corazones y ahora es el momento perfecto. Y el rey David hizo pacto con ellos. David no se puso como me puse yo ahorita. Quizás lo pensó. A ver, sí. Aquí los he estado esperando, señores. Nada de eso. ¿Está bien? Hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová. Y mire usted esto. Ungieron a David por rey sobre Israel. Dígame si a nuestro querido personaje David, ¿qué edad tenía en este momento? 30. No se habrá remontado 15 años antes, cuando un viejo barbudo entró a su casa. Él no estaba. Vio a todos sus hermanos y dijo, no, ninguno de estos es. Falta alguien, sí, pero un chamaquito que tráiganlo y no vamos a comer, dijo Samuel, hasta que no venga ese muchacho. Y entra Samuel y el Espíritu de Dios le dice al profeta, este es el futuro rey de Israel. Entonces fíjate esto. David es la única persona que fue ungido, ¿cuántas veces? 3 para ser rey. Fue ungido cuando era un jovencito. Vas a ser rey. Fue ungido sobre Judá en Hebrón 7 años y medio. Y ahora la tercera vez es ungido como rey de todo Israel. Dios mío. 3 veces ungido usted. Y aún así la regó, pero eso vamos a dejar para otro día. Bueno.
Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años. Me encanta que en varias oportunidades nos dice eso la escritura. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Bueno, fíjate que en Primero de Crónicas 12, que te comiste unos versículos ahí, describe la gran asamblea que se reunió. Me gustaría nomás un par de cositas. Capítulo 12, versículo 23, que no lo leímos. Esto es Crónicas, ¿ok? Acuérdense que esto se llama las Crónicas de los Reyes. Entonces, mire lo que pasó. Y cuando vinieron todos los ancianos, cuando ungieron a David por rey, acuérdense que estas tribus estaban en el norte, hermanos. David se había quedado solamente con Judá allá abajo. Entonces, este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón. Por favor, iglesia, piense conmigo. Vienen bajando todos ellos, porque vienen a Hebrón. Hebrón estaba en el sur, en Judá. ¿Cuánta gente venía para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová? Versículo que sigue. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. Rapidito. De los de Simeón, 7,100 hombres. Next. De los de Leví, 4,600. Next. De Joiada y con él 3,700. Hermano, si seguimos bajando, ¿sabe cuántos hombres vinieron a David? Más de 340,000 hombres. Mire usted el 28. 22 de los principales de la casa de su padre. Sigamos. De los hijos de Benjamín, 3,000. De los hijos de Efraín, 20,800. De la media tribu de Manasés, 18,000. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, dice. De Zabulón, hermanos, 50,000 que salían en campaña. De Neftalí, 1,000 capitanes. Ojo, el versículo anterior, 1,000 capitanes y con ellos 37,000. Cuando usted suma a todos ellos, salen más de 340,000. Ahora, por lo que usted más quiera, piense conmigo. Vuelva su mirada al desierto. Israel, desierto en aquel entonces. 340,000 gentes caminando para venir ¿a dónde? ¿Y a dónde van ustedes, muchachos? A Hebrón. ¿Y qué van a ir a hacer allá? A ungir a David como el rey de Israel. Oh my goodness, qué momento, qué majestuosidad, qué momento más glorioso. David sentado en el trono, recordando que hacía, ahora entendía todas aquellas cosas. Por eso digo, en la vida cristiana, nosotros no somos llamados a comprender las cosas que nos pasan, amado mío, porque las cosas que no entendemos hoy, las vamos a entender un día. Ahora, ¿de qué sirve recordar aquellos momentos difíciles, tristes, cuando estaban en una cueva? ¿De qué sirve recordar cuando los amigos lo querían apedrear? ¿Se acuerda? ¿De qué sirve recordar cuando se volvió loco porque tomó una mala decisión y se fue a meter a la tierra de Gad, la tierra del gigante? Y dice la escritura que la baba caía sobre su barba. ¿De qué sirve recordar todo eso si ahora David está sentado en el trono y está a punto de ser ungido delante de 340,000 hombres? Ojo, estos 340,000 no está hablando del pueblo cualquiera, no, está hablando de hombres listos para la guerra, de hombres listos, especializados en la guerra. My goodness. Bueno, versículo 38, por favor. Yo aquí tengo el tercer punto, yo le puse así: es mejor tarde que nunca. Y yo le puse entre paréntesis, una celebración tardía. Dice el versículo 38, todos los hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron
Me encanta estas cosas, con corazón perfecto. Quiere decir que venían, en otras versiones dicen con un corazón leal a David, dice otras versiones. Vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. ¿Sabe qué significa corazón perfecto también? Que en medio del pueblo no había nadie que mencionara el nombre de otra persona. ¡Qué belleza! No había nadie que dijera pongamos a fulano, pongamos a mengano, pongamos a perenceno. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. 39. Y estuvieron allí con David. Ojo, que voy a llegar a esto en un minuto. Estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo porque sus hermanos habían preparado para ellos. Bueno, entonces quiero llevarle su atención en esta situación. Es mejor tarde que nunca, una celebración tardía. Esto ya son, ¿verdad? Nada más notas. Recordemos que David había reinado sobre Judá por 7 años y medio. Esta celebración de la que estamos hablando llegó 7 años y medio más tarde. Ok. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Por qué David en 7 años y medio no le hizo guerra al reino del norte y tomó el reino del norte por la fuerza, si a Dios le había dicho que él iba a ser el rey? Why? ¿Por qué? Yo tengo 3 razones acá, sacadas de la manga de la camisa. En primer lugar, porque David sabía que Israel no era su enemigo. Los filisteos eran su enemigo. ¿Te das cuenta que, lástima que no tenemos tiempo para aplicar estos principios a la iglesia? Fíjate que nosotros pensamos que nuestro enemigo es aquel hermano porque me vio mal, es aquella señora porque trató mal a mi hijo. Cuando la palabra del Señor dice que nuestro enemigo es Satanás, el diablo, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes. David entendía. Pasaron 7 años y medio. Yo no sé quién le pudo haber dicho: oye David, vamos hombre, si a ti te ofrecieron el reino, tomemos al reino del norte. Primera, porque David sabía quién era su enemigo. Segundo, porque David era un hombre paciente y sabía que el tiempo de Dios iba a llegar. Hermano, déjame decirte algo. 40 años en el evangelio tengo yo, y yo testifico que las personas que saben tener paciencia, que las personas que esperan el tiempo de Dios, siempre se llevan la mejor parte. Siempre. Los arrebatados, los atrabancados, siempre se pasan el resto de la vida quejándose de sus malas decisiones. Y David dijo: no, tranquilo, ahí déjenlo, ahí déjenlo. Ahora, hay una razón principal. Hay una razón principal, y esto me encanta. David era un hombre de palabra. Quiero llevarle a un episodio en 1 de Samuel 24. Primer libro de Samuel, capítulo 24. Si usted se fija, mi querido y amado hermano, había una cueva en Engadi, y resulta que el rey Saúl entró a la cueva a cubrirse los pies. ¿Sabe qué es eso, verdad? Hacer sus necesidades psicológicas, pues. Entró a ser número 2 el hombre. Y David estaba solamente con 400 hombres allá adentro. El rey Saúl se levantó las naguas pensando que estaba solito y que nadie lo estaba viendo. Solamente habían 400 hombres atrás de él, nada más. Y no era por Netflix, era en vivo y en directo. Hizo sus necesidades, y ahí fue donde David le cortó un pedazo a su túnica. Él lo pudo haber matado. Ahora yo quiero que ponga atención a esta situación, por favor. En el versículo 20, 1 de Samuel 24, 20. Y ahora, aquí está hablando Saúl. Como yo entiendo, le está diciendo a David que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Mire usted, hermano, júrame. Aquí está hablando Saúl.
júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. David había hecho una promesa. David le juró a Saúl que no mataría a su descendencia. Iglesia, David la cumplió. Por eso David no fue al norte. No. Y otra cosa más, sí, no, por tiempo no nos vamos a ir, pero si nos vamos a 1 de Samuel 20. En 1 de Samuel 20, ¿sabe con quién hizo pacto? Con Jonatán, su amigo. Y Jonatán, su amigo, le dijo: David, dime que no vas a borrar mi nombre de sobre la tierra. Dime que no vas a hacer guerra con mi descendencia. Y David hizo pacto con Jonatán. Y ahora David le jura a Saúl. David no subió porque David era un hombre de palabra. Y ¿sabe qué, hermano? Hoy en día, viera cómo hace falta eso. Vieran cómo hace falta hombres de palabra hoy en día. Hombres de compromiso. No, hoy es una desgracia. Hoy personas dicen una cosa un día, otra cosa el siguiente día. Te prometen algo hoy y lo cambian el día de mañana. David había prometido algo y lo cumplió como debe ser. Como debe ser. Si usted se acuerda, bueno, tal vez no algunos, ¿verdad? De que con un apretón de manos uno hacía grandes contratos en los tiempos antiguos. Ay, que vaya, yo me acuerdo con mi abuelo todavía. Un apretón de manos y vamos a hacer esto, y eso se hacía. Pero hoy no. Hoy la gente te promete cosas y a la vuelta está hablando mal de usted. Y David fue un hombre de palabra. Ahora el punto número 4, creo que hasta ahí vamos a llegar. 1 de Crónicas 12:40. 1 de Crónicas 12:40. Estamos hablando de esos montones, 340,000. Cuando llegue a su casa usted vaya a contarlos. Salen más de 340. Ahora, quiero que piense por un instante conmigo. Mire, hermano, si a usted lo visita una familia que viene de Alberta y son 4 pelones, 4 personas, pues vaya. Usted dice: ¿y qué le vamos a dar de comer, Dios mío? Aunque sea Kentucky Fried Chicken. Sí, pero eso es un almuerzo, mijo. Y luego a la cena, y luego el desayuno. 4 pelones. Pues resulta que la visita que tuvo David fue de 340,000 personas. Excuse me. Me encanta. Me encanta porque la Biblia no lo dice, pero una cosa yo le garantizo, mis queridos y amados hermanos: no se le da de comer a 340,000 personas si usted no tiene gente inteligente al lado suyo. No se le da de comer a 340,000 personas si usted pregunta: ¿cuántos animales tenemos que destazar? Y usted dice: I don't know. ¿Cuántos panes tenemos que traer? ¿Cuántas jarras de vino hay que traer para alimentar a toda esta gente? Entonces mire, también los que les eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres. Qué bueno sería que los que nos visitan a nuestras casas trajeran alguna cosita, ¿verdad? Pero eso vamos a dejarlo para otro culto. En burros, hermano, en camellos, en mulos y bueyes. Mire usted, trajeron provisión de harina, pero por amor de Dios. No era una bolsita de maseca la que trajeron. Eran miles de miles de miles de miles de miles. Si usted pone atención en este versículo, los vecinos se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque ellos notaron que había un ejército. ¿Y esa gente para dónde va? Y esa gente. Y usted pudo haber comenzado a las 6 de la mañana viendo gente pasar, y dio a las 10 de la noche y seguía pasando. ¿Y qué le van a dar de tragar a toda esta gente, Dios mío? Los vecinos dijeron: hey, mire, manden camellos al rey, por favor. Llévense estas mulas, llenen todo, porque para darle de comer a ese montón de gente.
Los vecinos, Isaacar, Zabulón, Neftalí, trajeron víveres en asnos. Pero no dice cuántos asnos. Escuche, no eran 10 ni 20, tuvo que haber sido miles para dar de comer a 340,000 personas. Yo pienso en todo. 340,000 gente con ganas de hacer pipí también. Y otras cosas más. Asnos, camellos, mulos, bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasteles, dicen en unos lugares, pasas, vino y aceite. Y bueyes y ovejas. Pero no dice que faltó. Dice en abundancia. ¿Por qué? Mire, estas últimas palabras me llenan de gran emoción. Yo le explico por qué. Porque gente rebelde y desobediente sufre bastante. Gente rebelde y desobediente sufre bastante. En Israel, mi hermano, si usted echa un vistazo a un estudio minucioso, muy pocas veces va a encontrar usted que el pueblo tenía alegrías, fíjese. Se volaron 430 años como esclavos en Egipto. Los hicieron trabajar fuertemente, con rudeza. Incrementaron los trabajos sobre Israel. Yo me imagino que las reuniones que habían en la noche no eran reuniones para gozarse, no eran reuniones para reírse ni para tener alegría. Yo supongo que eran lamentos. Los ríos de Babilonia, cuando Israel se encontraba cautivo en Babilonia, esas reuniones no eran, ¿sabe qué dicen algunos de los versículos? Porque esa canción The Rivers of Babylon está hablando de lo que pasó exactamente en Israel mientras eran esclavos allá en Babilonia. Ellos hablaban, nos acordamos. En 3 oportunidades vemos en las Escrituras que había alegría de parte del pueblo, y casi siempre fueron lo que nosotros conocemos como las glorias de Israel. Cuando ungieron a Saúl como rey, el pueblo se alegró. El pueblo había pedido rey, Dios permitió que fuera Saúl y hubo alegría en el pueblo. Ahora tenemos 7 años y medio más tarde, no se me olvida, esa celebración. Pero se alegró el pueblo, hubo alegría, hubo gozo. Dice 3 días, hermano, 340,000 gente, pero dice que había abundancia. Comida no hizo falta, porque hasta los vecinos utilizó Jehová para que trajeran comida, para darle de comer a todo ese montón de gente. Y luego también muere David y ponen a Salomón como el rey. También hubo fiesta. Las glorias de Israel. 40 años reinó Saúl, 40 años reinó David, 40 años reinó Salomón. 120 años que se conoció como las glorias de Israel. Y cada vez hubo alegría. Pero cuando el pueblo se desquiciaba, cuando el pueblo hacía lo que querían, entonces venía la tristeza. La palabra del Señor dice: has cambiado mi tristeza en baile, me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta. Alegría en Jerusalén. Los filisteos vivían en Jerusalén, los jebuseos. By the way, bueno, la próxima semana vamos a hablar de los filisteos. Los jebuseos vivían en Jerusalén y David tomó la ciudad y le puso nombre. Se llamó la ciudad de David. Y hemos estado varias veces en Jerusalén. La ciudad de David, la torre de David, Sión, como se conoce. Esta es parte, mis queridos y amados hermanos, un momento culminante, referente en la vida de este hombre, que en este día, si fuera hoy, pero mañana amanecería con la corona en su cabeza en un gran trono como el rey de toda la nación de Israel. Cuando los enemigos escucharon la alegría del pueblo, cuando los enemigos
se dieron cuenta la cantidad de soldados que tenía Israel. Temieron los enemigos de Jehová y los enemigos de Israel. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre querido, nos gozamos leyendo esta escritura maravillosa, recordando esos tiempos de gloria. El tiempo de los jueces fue un tiempo difícil donde el pueblo se lanzaba al pecado y tu palabra dice que cada quien hacía lo que quería. Pero ahora ha llegado al trono de Israel un hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel. Ese hombre, Señor, que tenía tu corazón, que te amaba y que te escribía canciones, te escribía salmos. Ese hombre que escribió tantas cosas que cantamos nosotros 4000 años más tarde. Por ese amor y esa fascinación que tenía contigo el rey David. Gracias te damos, Padre Santo, por tu palabra bendita, eterna, que nos alimenta, que nos edifica y que nos hace dar un recorrido imaginario por estas tierras maravillosas de Israel. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, hoy es un buen día. Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo a morir por los pecados del mundo. Puso su cuerpo en la cruz por usted y por mí. Derramó su sangre preciosa por usted y por mí. Y en este día Dios le da la oportunidad de comenzar una vida nueva. Eso hace Dios. Dios transforma vidas, Dios transforma corazones. Y Dios también transforma la tristeza en alegría y nos quita esa ropa de luto y nos cambia por una ropa de fiesta espiritual. Porque en Cristo hay gozo, hay libertad. En Cristo Jesús hay salvación. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, hoy es una buena noche para entregarle su vida al Señor. Si hay alguien con nosotros en esta tarde que dice: pastor, yo quisiera entregarle mi vida al Señor, yo quisiera recibir a Cristo en mi corazón. Si hay alguien, yo le invito ahí donde está para que se ponga de pie, levante su mano y nos deje orar por usted. Si hay alguien que dice: pastor, yo necesito a Dios en mi vida, quiero entregarle mi vida a Cristo. Usted que nos mira por internet, también usted puede entregarle su vida al Señor a través de una oración de fe. Dígale: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento, soy pecador, Señor. Gracias por esta oportunidad de venir a mi corazón. Si usted hizo esta oración, nosotros queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis amados hermanos, no olvidemos la clase del seminario, por favor, últimos días. Bueno, mañana comienza la primera, no queremos que se la pierda. Que la paz de Cristo les acompañe, que Dios me los bendiga. Nos vemos el domingo con la ayuda del Señor. Amigos, muchas gracias por ver este video. Que no se les olvide de darle like, de compartirlo con otras personas, de suscribirse a nuestro canal y si quiere estar al tanto de nuevos videos, hágale clic a la campanita. Que Dios me los bendiga.